Ukuilla bajo un mismo sol tarriku mashikuna alilla chukapangichi. Tauka riku chikuna tapamuspa kutin yami kikinunapa wasiukunaman mingaringapak samukupani. Alishamushka kapaichi. Kikingunaka bajo un mismo sol tarrikunajpangichi. Nuevamente con ustedes amigos, rápidamente les cuento qué tenemos para hoy. Sacha Rosero nos cuenta su historia de cómo decide autoidentificarse como quichua o otavalo. La gente opinará sobre cómo se identifica a un indígena, mejor dicho, a un quichua o otavalo. Las partes del cuerpo humano en nuestro segmento Mushugmuyo, la moda de la mujer quichua o otavalo y el estreno del video musical de Huyanis. Regresamos enseguida. No se vayan. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. Las culturas son dinámicas, están vivas como los seres humanos que las creamos, las transmitimos y las reinventamos. Como todo lo que está vivo cambia, la cultura también lo hace. Estamos tan acostumbrados a ver cómo los miembros de nuestra comunidad cambian, ¿verdad? Los jóvenes quichuas, por ejemplo, buscan diferenciarse, buscan su identidad personal y cada vez menos se parecen a sus padres y abuelos. Pero también hay casos en los que ocurre lo contrario. Conversamos con Sacha Rosero, quien nos cuenta su experiencia personal de retorno a su matriz cultural y cómo se autodefine ahora como quichua o otavalo. Ñuka shutimi kapan Sacha Rosero Lema. Ñuka mi peguchi llaqtamanta kapani, chaypi mi huacharipashkani, shinapash ishkay chunka shuk watatami yalipashkani purishpa otavaloshnalla karu llaqtapikunapi. Yo vengo de una familia mestiza. Mi padre es mestizo, tiene ojos claros, tenía ojos claros, venía de Colombia hace 5 generaciones y mi madre es quichua. En mi familia, en mi hogar, había la presión social, la presión negativa lingüística de que les dijeron, no, es que si tus hijos no hablan castellano, no les va a ir bien en su vida. En mi caso, en mi hogar, mis padres decidieron eso. En mi casa siempre se hablaba castellano. Se hablaba, digo, porque eso ha cambiado, ¿no? Y eso ha generado personalmente también en una... no es pérdida, es un conflicto de identidad, ¿no? Porque tú vives en una comunidad indígena, quichua parlantes, y yo de pequeño tenía el pelo corto. Mis padres decidieron eso, que lo mejor para mí era mezclarme en el medio mestizo como un mestizo más, sin acento quichua y todo lo demás. Entonces, esa fue su decisión. Pero tu madre es quichua y hay ese conflicto de identidades, ¿no? ¿Qué mismo eres tú? Porque llega un momento de nuestro crecimiento personal en que siempre te haces esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en esta vida? ¿Para qué estás aquí, no? Y es cuando ahí, para mí por lo menos ha llegado el sentimiento de autoidentificarme a mi parte quichua. Ha habido un momento muy difícil también en mi vida y eso fue el momento de cambiar completamente, ¿no? Y empecé a hablar quichua, empecé a dejarme el pelo, a hacerme una trenza y a sentir y a vivir como quichua. Ese ha sido mi proceso en sí de autoidentificación. El cambio es interno, la autoidentificación es personal, es individual. Y cuando tú ya te sientes así, es que da exactamente igual el resto. Pueden decir, hacer lo que sea. Antes pesaba. Vivimos en una sociedad y hay que estar conscientes de que todos influyen dentro de tu vida, ¿no? Los que están cerca y los que no están tan bien. Pero depende de ti si te dejas influenciar o no te dejas influenciar. Si estás suficientemente consciente y fuerte de lo que tú eres,
lo que piensen o hagan el resto, simplemente pasan por aquí y no se los toma en cuenta. Para mi forma de pensar o para los conocimientos que yo tengo, una identidad se da por dos cosas, por la lengua y el territorio. Luego están el resto de valores culturales que son importantes, ¿no? Nuestra vestimenta, nuestra cosmovisión, nuestra gastronomía, nuestra música, diferentes aspectos que complementan una identidad. Pero en sí el corazón de una cultura es la lengua y luego la que te da la otra parte de la identidad es el territorio, el lugar donde habitas. Y nosotros, los lingüistas y sociolingüistas, creemos que eso, lo único que te da es justamente la lengua. Porque si tú puedes estar vestido de indígena, como hombre o mujer, mujer como con anaco, con hualca, con una camisa preciosa, y si no hablas quichua, para nosotros estás disfrazada. Para nosotros puede parecer muy chocante, muy fuerte esto, ¿no? Pero lastimosamente es así. Te crees indígena porque te pones un andaco, porque te pones una camisa, crees que eres indígena o eres quichua. Pero no es así, porque no estás autoidentificándote con tu propia identidad. Estás aparentando ser algo que supuestamente eres. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Hola amigos, nos encontramos en el municipio de Otavalo. En esta ocasión vamos a preguntar a la gente qué significa ser quichua Otavalo. Voy a utilizar la palabra indígena para hacer más comprensible la pregunta. ¿Cómo se da cuenta usted que una persona es indígena? Por el acento, por el cabello y por la vestimenta. Para ver si la persona es indígena tiene que llevar su vestimenta y su forma de lengua, su habla. Por la vestimenta. La ropa. Por la vestimenta. Así con bonito pelo, con hualquita, con anaco, con camisas, con rebozo, con todo. Como, por ejemplo, como gente antigua. Con nuestra lengua y con nuestra vestimenta. Una persona que es indígena por su vestimenta. En los cabellos sí, en las alpargatas. En su vestimenta y cuando habla, porque está utilizando su ropa típica. Si una persona indígena ya no habla quichua, ya no es indígena. Es mestizo ya. No, sí es. Sí es indígena. Yo creo que todas las personas que somos indígenas deberíamos hablar quichua para decir que somos indígenas. Una gente nacan. Claro, si es que ya no habla quichua, ya no es indígena. Sí, creo que siguen siendo indígenas. La sangre siempre es de indígena, pero ya casi medio nomás, es que ya no conocen el quichua como es. Corre sangre de indígena y eso nunca se pierde, fue de nuestros antepasados y los antepasados nunca se han de perder. Depende cómo se trate de usted mismo, porque hay personas que se niegan a ser indígena. Depende cómo usted lleve el corazón, si es indígena o es mestizo. Se ha perdido parte de su cultura, pero si todavía usa su ropa, todavía sería indígena. Y estas fueron algunas de las opiniones que obtuvimos de la gente. Síganos acompañando en Bajo un mismo sol. Ahí lo tienen, dos posiciones. Si usted no habla quichua, si no se viste como quichua, no es quichua. Versus la posición de la cultura se lleva en el corazón, va más allá de la apariencia. Haga sus propias conclusiones, medítelo en familia y escríbanos sus comentarios. Nosotros aquí publicaremos sus opiniones y las compartiremos con los televidentes. Himalaya, bienvenidos a Mushuk Muyu, Aicha Ukumpak Shutikuna, las partes del cuerpo humano. Hoy vamos a aprender las partes del cuerpo humano. Ukun. Cuerpo. Ukun. Cuerpo. Uma. Cabeza. Uma. Cabeza. Rigra. Brazo. Rigra. Brazo.
Maki. Mano. Maki. Mano. Wiksa. Estómago. Wiksa. Estómago. Chanka. Pierna. Chanka. Pierna. Chaki. Pie. Chaki. Pie. Ahora sigamos con la cara. Ñawi. La cara. Ñawi. La cara. Ñawi. Ojo. Ñawi. Ojo. Rinri. Oreja. Rinri. Oreja. Sinka. Nariz. Sinka. Nariz. Shimi. Boca. Shimi. Boca. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman, Alipunyata Charipay. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. En esta parte del programa queremos agradecer a todas las personas que miran Bajo un Mismo Sol, ya sea por televisión como por internet. Y lo que viene a continuación se debe precisamente a las sugerencias de uno de nuestros televidentes, quien nos pidió transmitir un reportaje que lo hicimos en el 2008, o sea, en la primera temporada del programa. El tema, la moda de la mujer quichua Otavalo. Nuestro amigo nos pidió repetir este tema porque él cree que las mujeres quichuas poco a poco están dejando de ser los agentes que conservan y transmiten nuestra cultura. Están olvidando su importante misión. ¿Será así? Veamos cuánto ha cambiado desde ese tiempo para acá. En los últimos años, como efecto del movimiento migratorio de los quichua Otavalo al exterior, se ha producido un notable crecimiento económico, el mismo que ha permitido cambiar los estereotipos negativos que sobre los indígenas en general se mantenían. Varias son las formas como los otavalos demuestran el éxito obtenido en sus viajes de negocios y en sus giras artísticas por el mundo. Por ejemplo, mediante la apropiación de los espacios urbanos de Otavalo, transformando a la ciudad, es decir, comprando por altas sumas terrenos y viviendas antiguas, principalmente en el centro y norte de la ciudad, para demolerlas y en su lugar construir grandes casas y edificios. Los elementos que componen el nuevo estilo de vida de los quichua Otavalo residentes en el cantón son muy llamativos. Autos del año, sofisticados aparatos de sonido, celulares, accesorios, moda, son símbolos de vital importancia para la demostración del éxito. De regreso del extranjero a Otavalo, los jóvenes traen consigo nuevos estilos y modas que influyen en la forma de comportarse, vestirse, de interrelacionar con los demás. La manera de vestirse y presentarse en sociedad hoy marca estilos y modas entre los otavalos, distinguiéndose así la posición social, la tendencia musical, el sitio de procedencia, la edad, la educación y hasta la religión de las personas. Nos encontramos en una de las calles más transitadas de la ciudad de Otavalo y estamos aquí para ver cuántos estilos podemos distinguir entre las mujeres otavaleñas que pasan por aquí.
La mujer otavaleña es conservadora. Ella ha sabido mantener las costumbres y tradiciones de su cultura a través de los años. La mujer no ha cambiado su traje tradicional drásticamente como lo han hecho los hombres. Ellas han ido mejorando y recreando sus propios estilos año a año. Modificando los elementos originales de su vestimenta por otros modernos con mejor calidad en tela para anacos, fachalinas, rebozos, innovando los diseños de las blusas, cambiando sandalias por alpargates, usando manillas, aretes, hualcas, fajas y cintas para el cabello en combinación de colores y haciendo juego entre todos los elementos. Esta ha sido una estrategia para seguir conservando la vestimenta tradicional. En esta temporada la juventud está muy avanzada y le gusta verse diferente y siempre estar al día con la moda. Los nuevos elementos incorporados a la vestimenta de la mujer quichua otavalo aumentan el costo de la misma, dependiendo del material, el color, la época del año, el lugar de procedencia, los acabados, las texturas, etc. La gente joven está como más a la moda, ¿no? Como utilizan blusas de tela beige, en café, con lentejuelas, con bastantes brillos. En cambio la gente ya mayor ya no. La gente de aquí de Otavalo, del centro, más que todo utiliza ropa más cara. Las que utilizan son hechas a mano, los encajes son españoles, la tela es española, los anacos en piel de foca. En cambio, la gente de fuera de Otavalo utiliza la ropa así, más o menos económica, y el bordado, la mayoría a máquina. ¿A cuánto cree usted que llega a ascender una parada completa de lo mejor? Lo mejor. ¿Cuánto puede costar? Unos alrededor de 350, 400 dólares. Lo mejor, lo mejor. Solamente en la blusa ya están como 80 dólares. Ya, luego sigue el anaco en piel de foca que cuesta 38 dólares, el blanco y el negro. La faja, que igual si es de la más fina, cuestan a 60 dólares. Y las hualcas. La moda indígena femenina comienza a reinventarse, a adaptarse al mundo globalizado. El cambio es un método de subsistencia cultural en el cual la mujer puede llegar a vestir tradicionalmente, pero de acuerdo a las tendencias estéticas globales de la moda. Los colores que ahorita están a la moda son en colores oscuros, sea en colores claros, pero ya estamos dejando atrás lo que es el blanco y el beige. Todo tiene su tiempo, pero lo más normal sería es de unos 2 años que podría durar un diseño, una moda. Por ejemplo, para un diario usted tiene que vestirse, digamos, más común, más tradicional, más natural. En cambio, en alguna ocasión especial, sea algún matrimonio, compromiso social, depende de lo que sea, es la vestimenta. Para mí, para un compromiso social, como usted me dice, las características serían de una blusa diferente, con bordados anchos. El anaco también debe de ser del mismo color y el mismo bordado. No es lo mismo, tanto para las jóvenes y para las señoras en especial, son diseños diferentes y también en colores, tonos, todo cambia. Para mí, una mujer bien vestida es llevar todos los trajes que debemos de utilizar, tomando en cuenta de lo que ha sido nuestra cultura misma. Es el anaco blanco, que ahora nosotros lo cambiamos, es en diferentes tonos, ya sea gris hasta cafés oscuros. Eso es hasta lo más máximo que nosotros hemos podido cambiar en el anaco blanco. El anaco blanco puede estar también bordado, como siempre se ha utilizado. Junto al anaco blanco está el negro. Por ahora, cambiando lo que estamos en la moda, se diría que la faja principal. Esa faja estamos ahorita cambiando, digamos, poniéndole algo más de elegancia con lentejuelas, haciéndole un poquito más vistoso. De las camisas, se diría que las camisas están siendo cambiadas un poco de los modelos, diseños, en tonos, y puede hacerse en diferentes tipos de bordados,
colores y diseños, y eso sí ya sería el gusto de la persona. También se utiliza de siempre la fachalina, el rebozo que siempre igual va acompañado, y también se puede utilizar la humahuatarina, que normalmente se ha utilizado. Y el complemento de la vestimenta son las hualcas, el arete y las manillas, y 100% el alpargate. ¿En qué se diferencian los precios de cada prenda de blusas y anacos? La diferencia depende del bordado, del trabajo, del diseño, de la tela. En eso se diferencia los precios. Así como una blusa puede llegar lo más barato a costar de 30, puede llegar a costar hasta $500 solamente la blusa. El valor es porque se hace todo a mano, con mayor delicadeza, se le pone cosas, como decir, más apreciables, vistosas, en piedras. Digamos, todo sale de mi mente. Pienso cómo se vería una persona así, o ha habido inclusive a mí misma decir, me gustaría tener una blusa diferente que el resto, así. Sacar algo más moderno depende de la persona, depende de personas que también necesiten verse diferente. De todo conseguimos y de todos nos gusta vernos, inclusive la mayoría de las personas indígenas en este tiempo se visten de mestizos. Entonces, para que no haya tanto cambio de cultura, es preferible cambiar un poquito los tonos de tela, los diseños, pero más no que se pierda. Los jóvenes incorporan y recrean una nueva imagen de sí mismos, abandonan sus hábitos, los vestidos y las costumbres y reestructuran sus hábitos, cambian las formas mentales de percepción y las disposiciones de comportamiento, intentan urbanizarse, adoptan una estrategia mimética con el entorno ciudadano. La estrategia de mutación se expresa en aspiración de progreso, aventura de vida y ascenso social. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Y para terminar, les dejamos con el estreno de un bonito tema musical realizado por APAC e interpretado por los muy famosos jóvenes del grupo Huianis. Sigan enviándonos sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima semana.